Buenas tardes y bienvenidos a todos a Arratsalde On. Estamos aquí para hablar hoy de próstata benigna, de hiperplasia benigna de próstata, mejor dicho, y tenemos la suerte de contar con 3 urólogos excepcionales para poder iluminarnos un poco sobre algo que dicen que a partir de los 50 años va a padecer el 50% de los hombres o puede padecer, y que a partir de los 80 años el 80% de los hombres. Lo bueno de esto es que cada vez avanzan más las soluciones, cada vez nuestros urólogos saben mejor cómo abordar el problema, y como en todas las aulas, al final ustedes pueden preguntar y dirigirse a los urólogos para hacerles la consulta que quieran. No se lleven ninguna pregunta a casa. Empezaremos con un vídeo, como siempre, presentando al Grupo Quirón Salud, por gentileza de quienes podemos hacer estas aulas todos los meses. Y al finalizar les recuerdo que pueden salir por aquí abajo y, por cortesía del Aquarium, visitar el Aquarium, entrarán a través del túnel de los tiburones y esperamos que disfruten de este final de jornada. Muchas gracias, bienvenidos y vemos el vídeo. Quirón Salud. Miles de profesionales con un único objetivo: cuidar la salud y bienestar de los pacientes y sus familiares. De personas que no son un nombre en una ficha, ni un código de barras en un tubo. Son personas, familias, emociones detrás de cada rostro. Estar a su lado es lo que nos hace diferentes. Una visión de la medicina basada en la conexión con el paciente, o mejor dicho, con la persona. Una persona que confía en nuestros recursos, en nuestra capacidad, en nuestra experiencia, pero sobre todo, confía en quien le habla de tú a tú. Nuestra actitud nos diferencia. Somos ese auxiliar que empuja la camilla y corre para salvar una vida. La enfermera que después de tomar una vía, toma una mano. El investigador que no se rinde, que sabe que lo que persigue puede cambiar vidas. El médico que ejerce y enseña a sus alumnos el valor de su vocación. Trabajamos para las personas, para cada una de ellas. Quirón Salud es la salud persona a persona. Esa es nuestra promesa, individual, única, irrepetible. Y la transmitimos con un símbolo amable, de colores cálidos, cercanos, propios. Seguiremos llevando a cabo iniciativas innovadoras. Haremos del futuro nuestro presente. Vamos a ser grandes, no por nuestro tamaño, sino por la fuerza de nuestro compromiso. Porque ser una marca joven, con más de 60 años de experiencia, nos ha enseñado que la fórmula para ser los primeros está en la pasión por lo que hacemos. Tenemos una visión. Quirón Salud. La salud persona a persona. Bueno, pues entramos ya directamente en materia. El urólogo Luis Lavairu, experto en la técnica OLEP, va a hacernos la presentación. Y Luis, el micrófono es tuyo. Bueno, buenas noches a todos. Aquí un poco impresionado por tanta gente que ha venido. Soy urólogo desde hace 13 años y me dedico a tratamientos de láser de la próstata pues desde hace unos 8 años. Y hace 4 años paulatinamente me he ido pasando de láser verde a otra técnica que es el OLEP, y os voy a explicar un poco el porqué, ¿no? Pues la charla que os voy a dar, os voy a hablar de varias cosas. Lo voy a dividir en 4 puntos, ¿no? Un poco os voy a hablar de la próstata, también os voy a explicar cómo son las técnicas clásicas que se siguen haciendo, también del láser verde y finalmente del OLEP, que es la enucleación de la próstata con láser, que es la intervención que más hago de unos años a esta parte. La próstata, todo el mundo sabe dónde está, da lugar a muchos chistes y a muchos problemas, ¿no? Es una glándula que rodea la uretra. La uretra es el conducto que utilizamos para vaciar la vejiga, tanto los hombres o las mujeres. Los hombres tienen la uretra más larga porque atraviesa la próstata y todo el pene luego.
Esto es un cuadro, en color azul tenemos todos los hombres de más de 40 años, en color verde todos los que tienen hiperplasia si se les analizara la próstata, en color naranja claro todos los que tienen síntomas urinarios, en naranja oscuro los que tienen... A ver si lo señalo aquí. Ahí. A ver. En naranja oscuro los que tienen aumento de la próstata y aquí en marrón oscuro los que tienen obstrucción causada por la próstata, ¿no? Se va solapando, ¿no? Uno puede el que está aquí tiene hiperplasia, tiene síntomas, pero no tiene la próstata obstruida. Y el que está aquí tiene obstrucción de la próstata, pero no la tiene tan grande. Y aquí, el que está aquí solapándose todo, pues tiene síntomas, tiene la próstata grande y encima está con obstrucción. ¿Por qué se produce la hiperplasia de próstata? Pues simplemente por el envejecimiento. Cuando envejecemos, pues hay muchos cambios en el cuerpo y en la próstata sucede la hiperplasia. Se dice que todos los hombres acabarían teniendo hiperplasia y que solo necesitan cumplir años. Unos a los 50, otros a los 60 y a los 80 casi todo el mundo tiene hiperplasia en la próstata. Y hay un desbalance, lo vemos a la derecha, en el que los estrógenos y la testosterona pues cambia el balance y hace que el tejido cambie de tamaño, pero también sus características. Esto es en muchos países del mundo, que en todos pasa lo mismo, que conforme cumplen los años, da igual la raza, da igual el país, da igual todo, conforme se cumplen años, pues más porcentaje de los hombres pues tienen hiperplasia de próstata. Esto es en España la curva poblacional, ¿no? La pongo simplemente para decir que ahora están llegando a los 50 años, pues vemos aquí en este color este año, ¿no? Y ahora están llegando a los 50, 60 y 70 años, pues los años que más natalidad ha habido en España, ¿no? Los del baby boom y los años 60 y dentro de poco los de los años 70. Entonces el problema de la próstata, si aumenta con la edad y ahora va a haber cada vez más gente de más edad, pues va a aumentar, va a haber cada vez más gente con problemas. Aquí pues hay relación entre el tamaño de la próstata, el PSA y el PSA y la edad. Pues con más edad estás más arriba, o sea que tienes la próstata más grande y el PSA más alto. Es un cambio normal y pasa también en todo el mundo y en todas las culturas. Vale. Los principales síntomas de la hiperplasia de próstata pues a veces se achacan a la edad o al envejecimiento y otras veces pues pueden ser debidas o empeorar o ser exclusivamente debidas a padecer de próstata, ¿no? Y son los siguientes, ¿no? Pues por ejemplo, dificultad para empezar a orinar. No es que un día te pase eso, sino que vayas notando progresivamente que cada vez orinas peor. Chorro débil o lento, que goteas al terminar de mear, que goteas después de haber orinado, o que vas a orinar en varias veces, que tienes sensación de no vaciar bien la vejiga, que tienes que ir a mear muchas más veces que otras personas, que te tienes que levantar por la noche más de una vez a orinar, que tienes que ir a orinar tan rápido que no puedes demorar unos minutos, o que se te escapa la orina, o que te duele o que te molesta mientras orinas. Y normalmente cuando un hombre empieza a padecer de estos síntomas, lo que hace es beber menos agua, conocerse dónde están todos los baños y pues adaptarse, ¿no? Como dolor no se tiene por qué tener, se puede tener varios síntomas de estos y no tener dolor. Entonces uno se va adaptando y muchas veces cuando viene al urólogo es cuando ya pasa las complicaciones, ¿no? Prueba una pastilla o dos pastillas, una pastilla para la próstata, otra pastilla para la vejiga y al final pues puede seguir progresando la enfermedad, se descompensa la vejiga y empieza a tener problemas, ¿no? Y los problemas son graves, son estos. Las infecciones de orina son las más frecuentes, normalmente de repetición, difíciles de tratar. Hacer piedras en la vejiga, de vez en cuando orinar con sangre, descartando otras causas, tener una retención de orina, es decir, quedarse sin poder orinar, ¿no? Dilatación de la vejiga o de los riñones como consecuencia del taponamiento que produce la próstata en la vejiga, se queda todo retenido y repercute hacia arriba, hacia los riñones, o que los riñones funcionen mal porque esa hiperpresión, esa dilatación o no es el funcionamiento fisiológico de los mismos y acaban funcionando mal, ¿no? A veces un paciente puede hacer una retención de orina con insuficiencia renal y después de solucionar la retención de orina se recupera la insuficiencia renal. Otras veces no, otras veces ya hay un daño renal por haber estado mucho tiempo padeciendo de próstata.
Esto es un poco pues, para explicaros la complejidad de tratar la próstata. Esto es de la guía europea. Pues todos los tratamientos distintos que hay para la próstata. Hay varios tipos de láseres, y sigue haciéndose la cirugía tradicional, y se hacen también unos procedimientos pues, que no son quirúrgicos, pero y son todavía menos invasivos que las operaciones, ¿no? Con unos resultados muy limitados y que apenas se utilizan, ¿no? Simplemente que esto es muy difícil de manejar, muy difícil de explicar a los pacientes sus opciones y para la ciencia muy difícil de analizar, ¿no? La próstata benigna es así, si uno tiene cáncer lo tiene muy claro, radioterapia o cirugía radical con robot. En cambio, si tienes problema de adenoma de próstata, de hiperplasia de próstata, entras en un camino que se ramifica en multitud de sitios y que es un ejemplo de la variabilidad de la práctica de la medicina, ¿no? Hay cosas donde la medicina se hace muy parecida en los diversos países y el tratamiento del adenoma de próstata varía totalmente. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué es un paradigma de la variabilidad? Pues porque depende de los recursos del sistema sanitario, ¿no? Hay sitios donde pues, no hay láser y se seguirá haciendo pues, cirugía abierta. También del cirujano, pues hay cirujanos que pueden estar formados en una técnica o en otra. El tipo de paciente puede conducir el mismo sistema sanitario a orientarle hacia una técnica o hacia otra. La próstata, ¿no? Pues no es lo mismo una próstata de un tamaño que de otra, que tenga una forma, que esté operado anteriormente, ya sea una segunda reoperación del adenoma, ¿no? Pues cambia mucho, ¿no? Esto es muy difícil de analizar, ¿no? Os voy a poner un ejemplo de la cirugía abierta. Esto es la vejiga, la próstata. En la cirugía abierta se hace una herida en la piel, por encima, aquí está el ombligo, aquí está el pene, y esta es la herida que se hace. A ver si arranca. Epa. Bueno, no. A ver. Vale, una vez. ¿No? A ver. Ahí. Ahora. ¿No? Pues se hace una herida, esto es la cirugía clásica que se hace desde hace 80 años. Hace 80 años pues se morían el 40 o el 50% de la gente que le hacían, y eso se hacían pues en casos de retención, de que tenían piedras en la vejiga, y obviamente pues eso fue un avance en su momento porque pues solucionó el problema a la mitad de las personas. Luego ha ido mejorando pues, las técnicas quirúrgicas, los cirujanos, las sondas, las transfusiones y pues esto. Ahora mismo pues, no hay esa tasa de mortalidad, es menor del 1%, sin embargo pues, las complicaciones de la herida quirúrgica son muy frecuentes, las infecciones de esta herida en la piel, o también las complicaciones hemorrágicas pues, son muy frecuentes. Consiste en eso, en si la próstata es como una naranja, en dejarla hueca y luego pues, cerrar todo. Es así tal cual, ¿no? Es una intervención que todavía se sigue indicando pues, para las próstatas de mayor tamaño. Ahora voy a explicar otra técnica clásica, que es la RTU de próstata, que ya tiene pues, más de 40 años. Aquí vemos en este dibujo el conducto de la orina y la próstata, cómo rodea el conducto de la orina y la vejiga, ¿no? Entonces, esta técnica consiste en dejar más vacía la mandarina o naranja, dependiendo del tamaño de la próstata, para orinar mejor, ¿no? Esto en los años 80 a Ronald Reagan se lo hicieron. En los años 80 se quitaban 4 gramos. En los años 90, 12 gramos, y ahora pues ya se hace, como los cirujanos han ido aprendiendo, pues se quita más volumen de la próstata, pero no se quita todo lo morado, todo el adenoma de la próstata. Lo que se intenta es ampliar el centro para que pase la orina, como está, aquí lo está haciendo por aquí delante. Aquí otro ejemplo de lo mismo, y aquí os voy a poner un vídeo. Más abajo, vale.
Esto se entra por el conducto de la orina, con lo cual es menos invasivo que la cirugía abierta, y pues se va haciendo cortes en la próstata para quitar pues una parte de la misma, ¿eh? Y dependiendo de la experiencia de los medios, pues puede ser distinta en un hospital a otro, ¿eh? Ha ido evolucionando este asa de corte y esto es lo que más se hace en todo el mundo. Es la técnica, digamos, tradicional, estándar, es el patrón de oro de la próstata. De los años 80 no ha cambiado. No ha cambiado porque es muy difícil hacer ensayos clínicos o estudios de evidencia científica que la quiten. Todos los tratamientos se comparan en seguridad con ella, ¿no? Ninguno se compara con el OLED, ¿eh? Todo se compara con esto que tiene 40 años. Y te dicen, es más seguro o igual de seguro que la RTU, sí. Entonces vas cortando, haciendo pequeños trocitos de la próstata y vas ampliando el canal dentro. Un lado de la próstata, el otro, la vejiga se ve al fondo y eso es como va quedando el hueco de la próstata. Bueno, tiene unas buenas ventajas, es que está presente en todos los hospitales del mundo occidental, lo hacen gran cantidad de cirujanos, lo aprenden todos los MIR, se adapta al tipo de la próstata, igual una próstata grande pues muy poca gente va a querer hacerla, o mediana. Hay muchas técnicas distintas, hay técnicas más modernas, y pues es lo más sencillo y lo más barato y lo que hay en todos lados. En contra, pues en muchos sitios todavía se usa el receptor monopolar, que está demostrado que causa más pérdida de sangre y por eso se cambia por otro que se llama bipolar. Al haber muchos cirujanos puede suceder que cada cirujano operaría la misma próstata de una manera distinta, es muy difícil que lo harían todos igual, ¿no? Eso hace que sea más difícil todavía comparar los resultados. Limitado cuando la próstata es mayor de 60 gramos. Si el paciente tiene piedras en la vejiga, hay que utilizar otra tecnología para las piedras en la vejiga, es menos segura y pues mucha gente sigue haciéndolo con 50 años lo que ha aprendido con 30, ¿no? Por eso impide a veces que los cirujanos aprendan cosas nuevas. Os voy a explicar en el láser verde, la técnica tradicional. Igual que en la RTU de próstata, se opera por el conducto de la orina y lo que se hace es ampliar el canal del centro. No se quita toda la próstata, todo el adenoma, y lo que se hace es ampliar esto, ¿eh? Yo empecé a hacer láser verde hace 7 años, entonces las guías decían que se podía hacer en próstatas grandes y luego con el tiempo me fui dando cuenta que no, porque tú necesitas aplicar una cantidad de energía, os lo voy a explicar ahora, para quitar 1 gramo de la próstata, ¿eh? Luego os lo voy a explicar. Se puede hacer técnicas más modernas, pero que muy poca gente las acaba aprendiendo, porque son muy difíciles de hacer, ¿eh? Como ir cortando con ese láser, que tiene un disparo lateral, y no ha progresado esto, ¿eh? En España hay un doctor muy famoso que lo hace. Aquí lo explica, pero la verdad que luego esto es muy difícil de reproducir, súper difícil. Esto es el conducto de la orina, aquí encima estaría el esfínter y entramos a la zona de la próstata. El láser verde es un láser pues, que ya tendrá unos 10 años, ha ido evolucionando, aumentando la potencia y tiene un disparo lateral, de forma continua va disparando. Cuando deja de disparar es porque el cirujano decide dejar de disparar y se convierte el tejido en vapor de agua. El calor lo absorbe el agua o la hemoglobina que le lleva la sangre y se convierte en vapor de agua. Entonces, pues esto es una técnica, aquí está haciendo la técnica moderna que separa el adenoma de la próstata, pero esto solo saben hacerlo este cirujano en España y no sé si otros 2 en Francia y muy poca gente, muy poca, con los dedos de la mano se puede contar. Aquí un poquito vemos más, como aquí va vaporizando y ampliando el canal del centro. El problema es que es muy difícil operar así. Cuando te encuentras una próstata grande, estás constantemente aplicando energía, convirtiéndola en vapor de agua y eso te dificulta progresar, ¿eh?
las fibras que se utilizan tienen una limitación de energía y muchas veces, en ocasiones me he encontrado que se acaba la utilidad de la fibra y no acabo de operar al paciente después de estar hora y media operándole, convirtiéndole toda su próstata en vapor de agua. Entonces, pues aumentaron la potencia de los láseres, del láser verde, pero resulta que cuanto más potencia tiene, hace la burbuja más grande y es como un poquito más difícil de operar. Entonces, pues también esto es como la RTU. Y pues en algunos pacientes les da buen resultado, pero otros que tienen próstatas grandes pues es muy difícil conseguirlo. Aquí está dejando todo amplio, al fondo se ve la vejiga, y aquí lo va disolviendo. Entonces es muy difícil controlar hasta qué profundidad llega, dónde acaba el disparo láser y dentro, en medio de esa burbuja, qué es lo que estás quitando. Es un poco difícil y también pues hace falta pues experiencia. Se puede combinar también, muchos cirujanos combinan esta técnica con la RTU de próstata. ¿Qué tiene a favor? Pues que se parece bastante a la técnica de la RTU estándar que os he mostrado antes, en la que se amplía el canal por el que orinamos, en el que se amplía la uretra donde atraviesa la próstata. Es bastante fácil de aprender las técnicas estándar. Ha demostrado que es mucho más seguro, que es mucho menos probable tener complicaciones de sangrar. Se reduce muchísimo el tiempo con sonda. Se puede quitar al día siguiente de la operación. Disminuye los cuidados de enfermería. Al sangrar menos, pues hace falta mucho que la enfermera esté mucho menos atenta y que no saque coágulos ni nada de la sonda. Y se puede combinar con la RTU. Pero tiene varias pegas. Pues el precio de la fibra además de tener un tope de energía, también es frágil, se rompe a veces. O no sirve de nada cuando hay piedras, cuando hay calcificaciones dentro de la próstata, o cuando hay secreciones dentro de la próstata, que ha producido la propia próstata. En esos casos me he encontrado que no hacía nada, que para que funcione tiene que ser tejido de glándula o tejido con sangre. Si es otro tipo de tejido, no hace nada. En las próstatas pequeñas no sirve porque hace falta que haya algo de adenoma para que tenga utilidad. Es muy difícil hacer las técnicas avanzadas. Si hay piedras en la vejiga pasa como en la RTU, que tienes que combinarlo con otra técnica. Y en esa técnica, al convertir la próstata en vapor de agua, no mandas nada al médico patólogo para analizar. No sabes qué tejido era ese, simplemente lo has eliminado. Entonces, ¿cuándo hay que hacerlo? Pues yo desde que empecé hice más de 150 pacientes, de unos años a esta parte cada vez hago menos, y al ser la técnica más segura lo que hacía era usarlo en los pacientes que estaban anticoagulados con el famoso Sintrón o antiagregantes con Adir o Plavis, y la mayor parte de los pacientes que operé pues eran pacientes muy frágiles. La fragilidad del paciente se mide en esta escala de los anestesistas, que va del 1 al 5. Y como veis, la mayor parte de los pacientes era mayor de 3, ¿no? Que eran pacientes con comorbilidades, con hipertensión, con cardiopatía, con ictus, con problemas, ¿no? Entonces, al aplicar esta técnica, disminuíamos la probabilidad de complicaciones en esos pacientes que eran frágiles. Y hoy en día pues, la indicación está mucho más limitada a próstatas entre este tamaño y un paciente pues, que tenga muchas complicaciones y tenga el PSA normal. Porque si tiene un PSA alto y no mandas tejido a analizar, te va a seguir quedando la duda del cáncer de próstata. Se hacen varias técnicas de enucleación con láser. Cuando se hace con el verde os he dicho que es muy difícil, que muy poca gente ha aprendido. El tulio es un láser un poco más difícil de utilizar porque corta mucho, y el que más evidencia científica y que más se usa en todo el mundo es el láser Olmio. El láser Olmio. Pero, ¿qué es un láser, no? Láser simplemente son fotones de luz, es luz que va en la misma longitud de onda, y se aplica a través de una fibra y del aparato que utilizamos, luego vais a ver. Los cromóforos son las sustancias del cuerpo que absorben la energía, como os he dicho antes, las células que tienen agua, como las glándulas de la próstata o donde hay sangre. El efecto Moisés. El efecto Moisés es como cuando Moisés separó las aguas, pues lo mismo pasa en estos láseres. Son láseres pulsados que disparan de forma intermitente, y entonces en la punta de la fibra se hace una burbuja de agua que separa, una burbuja de aire que separa el agua que utilizamos para ver a través del conducto de la orina, y a través de esa burbuja de aire dispara los fotones de luz y tú aplicas la energía en la punta de esa burbuja. Esa burbuja, cuando
la forma de esa burbuja y la duración de esa burbuja la ajustamos con los parámetros de potencia del láser. Normalmente estos son unos parámetros que usaba antes, pero muy parecidos a los de ahora. 60, ¿qué significa? Que dispara, tiene una potencia de 60, el que usamos últimamente tiene potencia 120, pero a partir de 100 ya es más que de sobra para hacer esta técnica bien de nucleación. La energía de cada disparo y las veces que dispara por cada segundo te permite manejar la forma de esa burbuja de aire que va a hacer un efecto en el tejido que os voy a enseñar. Y también puedes manejar otros parámetros del láser, como la longitud de esa onda de luz que hace. Que van todos los fotones de luz vibrando en paralelos unos a otros y chocan contra el tejido y haces ahí un efecto. Entonces, dependiendo de ese parámetro, también puedo controlar cuánto penetra en el tejido, si lo coagula, si lo diseca y lo separa, si corta, sirve para hacer varios efectos distintos. Entonces, esto se puede utilizar, eso también es un efecto produce un beneficio del láser ómnio que sirve para romper también las piedras. Lo que os he dicho antes, que no se podía hacer con el láser verde ni con la RTU, en la cirugía abierta sí, porque has abierto la próstata, puedes abrir la vejiga y sacar las piedras, pues este láser puede romper todo lo que se le pone delante cuando lo configuras en unos parámetros, porque la energía se concentra ahí en esa burbuja, no se ve porque dispara un montón de veces por segundo, pero la energía va a través de una burbuja de aire que está en la punta. Toda la vejiga está llena de un suero que hemos metido y a través de ahí dispara. Y puedes cortar la piedra en dos, luego otra vez cada trozo en dos, o la puedes pulverizar, depende cómo lo apliques. Normalmente cuando un paciente, el láser ómnio nos permite, que tiene piedras en la vejiga, operarle primero la piedra sin abrirle, pulverizarla o sacar todos los trozos y luego ya concentrarnos en la próstata. Y todo por el conducto de la orina. Entonces esto es muy eficaz. Se usa lo mismo para las piedras del riñón o del uréter. El uréter es el conducto de la orina que baja del riñón a la vejiga. Entonces pues esto es muy eficaz y al aumentar la potencia de los láseres se puede hacer esto más rápido y hacer las piedras más grandes pues más rápido. Cuando los láseres tenían poca potencia pues requería mucho tiempo quirúrgico. Ahora ya se acorta el tiempo de intervención. Aquí se ve como el centro de la piedra tiene otro color. Por aquí. ¿Veis? Cómo ha ido creciendo las capas de la piedra. Las piedras en la vejiga se forman porque se vacía más la vejiga. Empieza siendo pequeñita y luego va haciendo cada vez una capa conforme va pasando el tiempo y otra y otra y otra. Y a veces pueden tener un tamaño muy grande. A algunos hombres les duele mucho y a otros no les duele nada. O de vez en cuando les roza, sienten algo y sangran un poco con la orina. Esto es un ejemplo de precisión del láser. Aquí, en la punta verde es donde estoy apuntando con el láser. Y esto es la cáscara de la próstata. Y aquí lo estoy separando con el láser. Aquí se ve esta línea que sería la línea de separación. Simplemente que ese es un láser muy preciso, yo aplico la energía donde quiero. No lo aplico ni aquí ni aquí, justo aquí, en este o en este milímetro de aquí. De tal manera que la energía que aplico al tejido que queda es mucho menos que en el que he quitado. Y si luego necesito hacer aquí, porque aquí este vaso se pone a sangrar, le disparo ahí con otro pedal que tengo configurado y coagulo. Y así deja de sangrar. Pero la manera de hacer esto no es novedosa en cuanto a que ya tiene 20 años. Tiene 20 años. Ese es un doctor de Neozelanda que describió esta técnica. Entonces los láseres tenían 10 y 15 vatios, podían servir a veces para romper piedras, pero para hacer esta técnica era muy difícil, porque esa baja potencia impedía que esa burbuja tuviera una forma para disecar el tejido con eficacia y rapidez. En el OLED lo que hacemos, en la nucleación o en otras técnicas de nucleación, pero la que más se hace en el mundo es esta y la que más evidencia científica, es separar todo el gajo de la naranja. Si la próstata es especialmente grande, puede ser como una naranja de grande. Entonces se separa todo el gajo y dejas la cáscara. Al dejar la cáscara has respetado todo lo que hay alrededor, ¿no? Si no quito esto de aquí nunca, no voy a tocar el esfínter.
ni la vejiga, ni lo que hay alrededor de la próstata. Es la cirugía que más respeta. Al dejarla totalmente hueca, pues tiene unos resultados, normalmente en cuanto a orinar, se nota enseguida. Sin embargo, no es instantáneo todo el beneficio que obtiene. Es eficaz en cuanto a que quitamos todo el gajo de la naranja. Se puede hacer esto con cualquier tamaño de la próstata y con cualquier forma que tiene la próstata. Porque cuando nosotros nos enseñan las ecografías, todas las próstatas son redondas, más o menos. Pero luego, cuando lo vas operando, vas viendo la forma que tiene. Y a veces pasa estas cosas, ¿no? Esta próstata puede tener el mismo tamaño que esta, pero la forma es totalmente distinta, ¿no? Esta tiene una forma más parecida a esta, pero sin embargo aquí los lóbulos laterales son más grandes que aquí. Y esta es muy pequeñita. Cada próstata es distinta. Me doy cuenta que es muy difícil clasificar a las próstatas en 4 o en 10 grupos. Conforme lo vas operando, cada gajo es distinto. Este es un vídeo de una operación de ayer. Ay. Es que no veo aquí. Esa es una cirugía de ayer. Era un doctor de 61 años o así, y pues que tenía síntomas al orinar y ya veía que le estaba repercutiendo en la calidad del sueño y durante su trabajo, que tenía que estar más pensando en la siguiente vez que iba a ir a orinar que en concentrarse en lo suyo, y ya pues se decidió a operar. Entonces ahí estoy separando los gajos de la cáscara, queda el tejido coagulado y con muy poco sangrado, Ahí voy separando. Notáis que hay un tejido que se mueve. Es muy difícil de enseñar y de aprender. Es una técnica de las más complejas que hay en cuanto a la próstata, pues muy difícil. Ahí estoy separando un gajo y levantándolo por aquí. Lo dejo hacia arriba, hacia allí. Aquí no lo vemos, pero en la punta hay una burbuja que va moviendo como el tejido, que va separando. Es como si fuera la punta de mi dedo que vaya haciendo y levantándolo. Aquí igual se ve un poquito más la diferencia entre la cáscara. Aquí hay un pequeño adenoma en la periferia. Y aquí voy separando el adenoma de la próstata de la cáscara. Dentro de la próstata hay secreciones, hay calcificaciones, hay vasos sanguíneos. Esto, cada persona es distinta, puedo decir. Cada hombre es distinto aquí. Entonces, aquí voy dejando hacia la izquierda la cáscara y hacia arriba la derecha voy moviendo el adenoma de próstata. Y mientras voy operando, apenas sangra. Luego, además, encima puedo repasar la parte que ya he operado para dejarlo lo más perfecto posible. Sin embargo, es una herida que va a quedar húmeda en contacto con la orina. Aporta mucha seguridad, es raro tener complicaciones hemorrágicas. Puede tener uno de cada 70 o uno de cada 80. Del láser, luego he puesto los resultados de esto, los explicaré. Entonces, claro, esto es más intervención que las otras, porque quitas más adenoma de próstata, hay más herida interna. El resultado de esta intervención es duradero, porque has quitado todos los gajos y no vas a tener que operar nunca a ese señor otra vez de adenoma de próstata, muy raro. A mí no me ha pasado nunca. Puede tener otras complicaciones en un seguimiento, como una estenosis, una estrechez en el conducto de la orina, que eso le puede pasar a cualquier paciente operado de próstata con cualquier técnica, pero muy pocos, igual menos de uno de cada 80 o así. Al fondo se ve la vejiga. Aquí está la entrada a la vejiga. Aquí es donde empezaría el embudo de salida de la vejiga. Aquí. Esto es la cáscara y aquí está la próstata colgando. Pongo un poquito más adelante. Es muy difícil de explicar, de hacer aprender a otra gente. Muchos cirujanos lo intentan aprender y no pueden. Poco a poco se va haciendo cada vez en más centros.
Ayer estuve enseñando también en otro caso a una doctora, hoy estoy enseñando a un doctor en Vitoria y pues es la intervención que más hago y también pues me estoy empezando a preocupar en divulgarla porque veo que es mejor que otras cosas. Entonces voy separando, rodeando todo el adenoma, separándolo de la cáscara. Aquí ya he adelantado, falta menos. Solo falta esta parte de arriba. Solo está colgando de arriba. Y me falta la última parte de hasta la vejiga y lo soltaré y quedará dentro de la vejiga. A veces me dicen, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves lo otro? Tal, pues a veces me siento un poco incomprendido porque es un poquito difícil, ¿no? Entonces, ahora, eso es el último pellejo que queda ahí colgando, ¿no? Ahora se queda flotando dentro de la vejiga. Como una pelota ahí. Yo hago la técnica en bloque, que es quitarlo todo en un bloque, todos los gajos unidos, meterlos en la vejiga. Luego puedo repasar, ahí estoy repasando si hay alguna zona que sangra un poco o que hay un punto rojo, lo voy a buscar y lo dejo para que no sangre nada. Este paciente tiene una próstata de unos 60 gramos, con esto he asegurado que le quito todo y al día siguiente de la operación se le puede quitar la sonda, o sea, el tiempo de sondaje mínimo. Y ahí voy haciendo, disparando el láser. No se ve el punto verde porque no suelo operar con él, ¿no? Como se veía antes. ¿Qué pasa con esa próstata que he metido a la vejiga? No la puedo dejar ahí. Entonces, en la siguiente parte de la operación, pues eso es la vejiga, la capa interna de la vejiga, digamos, la pared interna de la vejiga, lo de antes que os he enseñado, la herida de antes. Ahí está flotando dentro de la vejiga el adenoma de próstata. Y ahí tengo que meter por otro aparato por el mismo conducto de la orina. Y ese es un aparato que se llama morcelador, que agarra y corta y succiona. Y saca todo lo que estaba flotando ahí, lo saca afuera para mandarlo a analizar. También esto tiene su peligro porque lo haces dentro de la vejiga. Hay que aprender a hacerlo con la máxima seguridad, es cirujano dependiente y pues hay gente que ha aprendido a hacer la enucleación, pero esto es lo que le ha echado para atrás. Has hecho una intervención muy difícil de hacer y luego tienes que hacer esto que es muy peligroso, porque lo que has dejado en la próstata es muy seguro, pero este aparato está dentro de la vejiga triturando. Y es donde veo, también ha mejorado en los últimos años bastante y es donde veo que van a tener que seguir mejorando. Entonces lo vas haciendo así constantemente hasta que no dejas nada dentro de la vejiga. Y se llama morcelar. También pues es como... No nos gusta a nadie hacerlo, ya nos gustaría irnos a casa y que el paciente ya estuviera operado, pero tenemos que quitarlo todo. He llegado a hacer el año pasado una próstata que le hice esto a 250 y pico gramos. Ahí. Normalmente las próstatas más grandes requieren más tiempo de disección, de separar la naranja de toda la cáscara y luego más tiempo de estar haciendo esto dentro de la vejiga. Normalmente me da tiempo a hacer la mayor parte de los pacientes en hora y media de intervención, las dos partes de la operación. Pero eso requiere pues ser detallista y esforzarse en quitar hasta el último trozo de próstata para que no cause ninguna complicación eso ahí en el postoperatorio. Que al paciente le quites la sonda y un trozo de próstata se le atasque en el conducto de la orina. Ya falta menos. Adelanto un poco. Ahí ya va quedando menos. Ya va quedando ahí poco.
Claro, a mí me gustaría que no se soltara nunca, que estaría siempre agarrado ahí y ya está, pero parece que como se va moviendo, que se suelta y tienes que ir a volver a buscarlo y cansa un poco. Esto, para que sea seguro, lo que hacemos es dilatar la vejiga con mucho suero para que las paredes de la vejiga se alejen. Porque sería una complicación grave el darle a las paredes de la vejiga. Se han descrito complicaciones graves que le ha pasado a gente. A mí solo me ha pasado darle algún pellizco muy pequeño y luego no tener ninguna repercusión. Ahí el último trocito, lo busco y me lo llevo. No sé si queda algún otro por ahí. Sí, vale. Pues parece que has acabado y te aparece otro por ahí. Pues hay que repasar 2 o 3 veces que no te has dejado nada. Y parece que ese es el último. Y ya está. La última. Eso lo podría mear, que tiene menos de 1 centímetro. Pero por si acaso, pues me lo llevo, ya está. Y es aquí donde veo que en el futuro va a evolucionar, ¿eh? De hecho, sé que estoy utilizando, sacaron una versión más nueva, pero la quitaron del mercado a los meses, no les iba bien a los cirujanos y ahora parece que van a sacar otra. Ya llevo 4 años y medio utilizando ese. Todo lo que sea mejorar me apetecería. Contra del OLED, que es complejo de aprender, tiene una curva de aprendizaje grande. Se dice que hay que operar más de 50 pacientes para manejar con soltura. Evidentemente eso va a depender del cirujano, ¿no? Unos a veces aprenden cosas complejas en poco tiempo y otros no aprenden algunas cosas nunca. Peligro de morcelar hace que mucha gente no le apetezca hacer esto. El coste de la tecnología. Pues hay que invertir en un coste para tener un láser potente y un morcelador fiable. A veces con esto digo que los cirujanos la tenemos pequeña. ¿Por qué? Porque no sabemos defender el coste de las cosas que utilizamos para operar mejor. Y en cambio otras cosas que se utilizan en el hospital, para multitud de cánceres por ejemplo, u otras cosas se gasta mucho y el beneficio es más limitado. Aquí con un láser, con el mismo aparato láser, puedes operar a 6 pacientes un día. Esto es muy difícil que lo aprendan los MIR. Se les enseña lo estándar, que es la RTO de próstata, y esto hay pocos cirujanos. Aquí en toda España solo hay que hayan hecho más que yo, en Madrid, en Barcelona, en Málaga y uno en Vigo. A favor, pues que lo puedes adaptar a la próstata. Si la ecografía no era exacta y luego la próstata era mucho más pequeña y haces un OLED, pues igual te has ahorrado hacer la cirugía abierta. Si decía que era pequeña y era más grande, da igual. Con el OLED vas a adaptar la intervención al tamaño de la próstata. Es seguro como otros láseres, muy seguro. Sirve también para las piedras. Tiene los mejores resultados aerodinámicos, más incluso que la cirugía abierta. Tiene la menor tasa de reintervención de todas las técnicas, tanto por complicaciones como por que vuelva a crecer el adenoma. Se reduce el tiempo de sonda y los sangrados y también se reduce muchísimo los cuidados de enfermería. En la planta de enfermería me dicen que ya tienen que comprar menos jeringas para lavar las sondas que antes. Resultados, pues he operado, yo creo que andaré por 270 y me doy cuenta que los pacientes que opero en general son complicados. El 30% ya tenía infección de antes. El 44% al menos 3 síntomas. El tamaño de próstata que he operado de media son 80. No he ido a competir con la RTU que hacían otros cirujanos, he ido a intentar evitar cirugía abierta o a intentar que las próstatas medianas tuvieran los mejores resultados. La mayor parte de los pacientes complicados. Yo en todos estos transfusión a 4 pacientes. La semana pasada, después de 80 pacientes, tuve que transfundir al 5º. Y de estos 5 serían 2 por condiciones previas del paciente, no por el cirujano. La incontinencia precoz es frecuente. El primer mes de la operación pues se sufre, porque tienes una herida interna, pasa la orina por ahí, pica, escuece, encima estás aprendiendo a mear, porque de estar obstruido a estar abierto, pues se mea de una manera muy distinta. Sin embargo, la incontinencia tardía es infrecuente. Yo creo que 3 de cada 4 pacientes quedan súper contentos de la operación y otros pues quedan menos. A veces a uno se escapan 2 gotas y está muy incontento, muy insatisfecho del resultado, pero sin embargo, hoy en día se ha demostrado que desde hace 20 años a esta parte, como se utilizan muchos fármacos para la próstata, para la vejiga, se combinan los fármacos unos con otros, que operamos a los pacientes muy tarde. Está demostrado en España
que de los últimos 20 años cada vez se opera a los hombres de próstata con más edad, la próstata más grande y con más complicaciones de salud añadidas. Entonces, pues parece que estamos dejando la cirugía para última opción, ¿no? Para última opción. También muchos pacientes tienen incontinencia antes de la operación. Aquí intervienen muchas cosas. Me gusta explicarlo mucho. ¿Por qué? Porque el OLEP produce meas con más chorro y más fácil desde el primer día. Sin embargo, luego tarda eso 2 meses en cicatrizar, porque tienes una herida interna por donde pasa la orina y al estar húmeda tarda en cicatrizar. Entonces, durante esos 2 meses pues vas a notar cosas. Y encima tienes que estar aprendiendo a mear otra vez, a contraer el esfínter. Si la próstata te está tapando la vejiga, no te hace falta usar el esfínter, que es la válvula. Si te dejo la próstata hueca, tienes que volver a usar el esfínter como muchos años atrás. Si llevas muchos años padeciendo de próstata, es posible que no estés utilizando mucho el esfínter. También influyen mucho otras condiciones, el estado neurológico, si has tenido ictus, el estado nervioso, si tienes diabetes, si tienes vida sedentaria o no, todo influye. Tampoco nadie ha demostrado que el quitar solo una parte de la próstata sea mejor para este tipo de problema. También he hallado que 1 de cada 18 pacientes les encuentra un cáncer de próstata, por lo cual reflejo lo importante que es mandar material a analizar. De estos, muchos no necesitan tratamiento adicional porque se les queda el PSA estable y no hay ningún problema. A 3 se les ha podido hacer prostatectomía radical robótica, es decir, hacer el OLEP no impide hacer una cirugía radical después para quitar toda la cáscara, cosa que en los pacientes con láser verde era súper difícil, o con una RTU de próstata o un milling, ningún cirujano les hacía una prostatectomía radical. Después de un OLEP se hace. Satisfacción completa del paciente, decir que está encantado totalmente, 70%. Los otros te pueden poner algún pero. Pero es que la mayor parte de los pacientes han dejado esto en el último escalón, ¿no? Al cirujano, al médico que lo opera con 60 años porque ya tenía varios síntomas, lo más normal es que quede muy contento en el plazo de un mes. ¿Cómo usamos el OLEP? Al principio lo optimizamos, lo usamos en los pacientes más complejos, más frágil o con cardiopatías, que usaban anticoagulantes o antiagregantes, con sonda o infecciones para evitar las heridas quirúrgicas en la pared abdominal, que tuvieran un tamaño límite y no sabían si hacer una RTU o una cirugía abierta. Si tenían PSA elevado o biopsias previas, ¿no? Pues también hago mucho paciente joven que le han hecho 3, 4 o 5 biopsias de próstata, tiene el PSA alto y lo que llamamos a veces los urólogos PSAitis, y le ofrecen un OLEP porque es la técnica que más baja el PSA, ¿no? Ese es el ejemplo de los jóvenes con adenoma y PSA alto. ¿Por qué al joven con adenoma? Porque si le quito todo el adenoma, le va a durar la intervención toda la vida. No voy a estar pensando en reoperarle dentro de 5 años, 3 años o 14 años. ¿Cómo decidimos la mejor técnica quirúrgica? Pues tiene que ser segura, mínimamente invasiva, fácil de aprender, tiempo de sonda mínimo, cuidados de enfermería mínimos, eficaz, que elimine todo el adenoma, funcional, que respete todo de alrededor, que dé buenos resultados a los pacientes en el largo plazo. Entonces, si ¿será la mejor intervención la cirugía abierta? Pues segura no es, mínimamente invasiva tampoco. Tiempo de sonda mínimo tampoco, porque hay que estar a sonda mínimo 7 días. Cuidados de enfermería necesita muchísimos, y se abren muchas estructuras para llegar a los gajos de la naranja. Se abre toda la pared abdominal, la cápsula de la próstata para quitar el gajo. Y sí que obtiene buenos resultados a largo plazo. ¿Será la RTU clásica? Hombre, segura es menos segura que los láseres, mínimamente invasiva sí, porque operas por el conducto de la orina. Tiempo de sondaje mínimo relativo, es difícil estar menos de 3 o 4 días con la sonda. Y buenos resultados en cualquier plazo no, porque al quitar solo una parte del centro de la próstata, pues van a necesitar un porcentaje de ellos reintervenciones. En cuanto al láser verde, ¿segura? Sí, más que la RTU. No tenía que haberlo puesto en rojo. Puede ser fácil de aprender, sí, pero solo la técnica estándar, la técnica de quitar toda la adenoma, muy poca gente. Tiempo de sondaje mínimo, sí, 1 día, 2 días. Cuidado de enfermería mínimo, sí. Incluso hay centros donde lo hacen en CMA, cirugía mayor ambulatoria. ¿Es eficaz? No elimina toda la adenoma. ¿Es funcional? Pues como la RTU. ¿Buenos resultados en cualquier plazo? No. Me ha pasado que los pacientes a los años de hacerle un láser verde, una próstata de buen tamaño, he tenido que hacerles un OLEP. ¿Es el OLEP? Pues reúne todos los requisitos,
menos una, que es que sea fácil de aprender o de reproducir. Todo lo demás lo cumple. Entonces, para mí normalmente la respuesta es segura. Seguro que es esa. Entonces, pues, ¿qué hacemos a un paciente? Pues vamos a elegir la intervención en función de qué tipo de paciente es, cómo es su próstata, los recursos que tenemos en el hospital nos va a influir y los cirujanos que tengamos. Eso va a influir en que al mismo señor, aquí se le ofrece una cosa, yo hice mi residencia en Pamplona y ahí no le estarían ofreciendo lo mismo. Al mismo paciente, depende de la provincia donde vaya, depende de la clínica donde vaya, depende del cirujano que vaya, igual le ofrece una cosa u otra, porque es muy variable. Es ese señor que describió el Milling hace 20 años y para él se tendría que convertir en el estándar de cuidado de la hiperplasia benigna de próstata de todos los tamaños. De todos los tamaños. Entonces, con esto resumo toda la presentación sobre el OLEP, que es único en la HBP, en la hiperplasia benigna de próstata, porque es mínimamente invasivo a través del conducto de la orina, es eficaz como la cirugía abierta y tiene la seguridad de la tecnología láser. Bueno, Muchísimas gracias, Luis. Sí, vale. Yo creo que ha sido una exposición magnífica, detallada. Subimos las luces, por favor, doctores Rodríguez y Garmendia, subiros a la mesa. Luis, ¿hay algo importante que te has dejado de decir? Mirando el reloj porque quiero que tengan tiempo de hacernos preguntas. No, que pregunten. Ven aquí con Sí. nosotros. Bueno, la intervención ha sido espectacular y nos ha quedado claro que aquí la curva de aprendizaje es la clave. Estos 3 cirujanazos que hoy nos acompañan son 3 urólogos con experiencia en todos los láseres, así que les van a poder ofrecer todas las respuestas. Tenemos a nuestras azafatas preparadas con los micros, que levante la mano el primero que quiera preguntar y entramos ya, Maya, por favor, en materia. Iba a decir que es difícil de aprender, ¿no? ¿Verdad, Goyo? A veces te están mirando urólogos, ¿no? ¿Y qué pensáis? No, es una técnica compleja. Hay una medida, ¿no?, que se utiliza en las técnicas quirúrgicas, que es lo que llamamos la curva de aprendizaje, ¿no? Es decir, el número de cirugías que tienes que realizar para considerar que dominas la técnica, ¿no? A veces se piensa pues que son las cirugías oncológicas o las cirugías, digamos, más espectaculares, las cirugías abdominales, que son las más complejas, pero no siempre es así. Ciertamente esta es una de las que se considera que la curva de aprendizaje es digamos, de las más prolongadas, que necesitas mayor número de procedimientos, y está, entiendo que muy ligada al volumen prostático, ¿no? O sea, se hace ese símil de 50 gramos, 50 intervenciones, 100 gramos de próstata, 100 intervenciones. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que precisa aprendizaje, pero bueno, ahora eso a veces la dominas. Yo creo que me ha venido bien ser muy cabezón, ¿no? Que me lo dices muchas veces. ¿No? Que soy muy tozudo y yo me grababa todas las operaciones y lo estaba viendo en casa en una tele de 50 pulgadas, a ver cómo lo hacía y tal, y eso te hacía ver que podías ir mejorando, ¿no? En estas técnicas permite grabar toda la operación y luego repasarte cómo lo has hecho y ir aprendiendo sobre ti mismo. Nada, Luis, felicítate. Luis. Buenas tardes. Una preguntita, vamos a ver. La actuación sobre la vejiga, pues el conducto... Perdone un segundo, porque no le estamos oyendo. Amaya, ¿qué pasa con el micro? Sí, en la actuación sobre la vejiga, claro, el conducto llega hasta la vejiga y ya todavía, vamos, el láser, ¿no? Pero en la próstata, ¿hay que romper el conducto urinario o cómo se hace? Al principio de la operación, los 2 lóbulos laterales de la próstata están en contacto el uno con el otro, como unos labios verticales, y luego habéis visto cómo queda hueco, ¿no? Esa uretra está cubierta por un tejido que ha quedado eliminado. Luego eso va a epitelizar. Se va a cubrir otra vez de urotelio. Urotelio es la capa que recubre todo el aparato urinario por dentro. O sea, que se rompe el conducto urinario. Sí. En realidad lo que ocurriría es que la cápsula de la próstata haría de neuretra. Es decir, que al quitar el adenoma, lo que va a ser el límite, digamos,
El límite exterior de la uretra va a ser la propia cápsula. ¿De acuerdo? No se acumula, no permite, simplemente queda como un tubo, simplemente que la zona de salida sería más ancho. El adenoma, cuando crece, va comprimiendo la cápsula, la cáscara, la va comprimiendo hacia afuera y eso aumenta la presión hacia adentro. Se dice que cuando se quita todo el adenoma se retrae algo eso. Se retrae, no queda tan abierto como habéis visto. Eso es porque estoy metiendo suero y está recién quitado. Luego eso va a haber un fenómeno de retracción. Va a quedar un embudo de salida de la vejiga evidentemente más amplio, pero algo se va a retraer también. No queda... Eso va cambiando en las semanas siguientes a la operación. Sí, en todas las técnicas quirúrgicas hay que hacer una herida de la zona de lo que es la uretra prostática. La ventaja que tiene el láser es que al coagular los vasitos queda toda la zona como mucho más cicatrizada y recupera mucho antes, con lo cual se puede quitar antes la sonda y los tiempos de recuperación de sondaje son menores. Sabemos que el láser penetra en el tejido 1 milímetro máximo. 1 milímetro de profundidad va a tener la herida. Y así no vas a afectar a las estructuras que rodean al conducto de la orina, a la vejiga, el esfínter y... Vamos a la última fila y luego tenemos otra pregunta por aquí en la mitad. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la conferencia. Quería saber o que comentaran sobre el efecto en la funcionalidad sexual de estas diferentes técnicas. Como dicen por aquí, estoy de acuerdo, es una buena pregunta, ¿no? Como habéis visto, vaciamos la próstata, ¿no? Entonces, lo que sucede a la mayor parte de los pacientes es que no pueden eyacular. La cirugía que hacemos de la próstata no influye en la erección. No influye en la erección. Igual te influye el estar un tiempo sin poder ejercitar, ¿no? el pene, o estar preocupado por otros temas, o tener una sonda en el pene, o tener infecciones, te limitan mucho la calidad de vida, ¿no? Pero el tejido eréctil del pene no depende nada de la próstata. Sí, de lo que eyaculamos los hombres, una parte viene de la próstata y otra de la vesícula seminal, y las dos se mezclan en ese hueco que hay dentro de la próstata. La mayor parte de los pacientes que opero tienen aneyaculación, es decir, tienen orgasmo pero no notan que sale nada. De vez en cuando hay algún paciente que eyacula y cuando le he quitado tanto adenoma de próstata no me lo explico, ¿no? Digo yo, ¿cómo consigue? ¿No? Pero yo diría que el 98% no van a eyacular. Teniendo en cuenta que de estos pacientes pues el 70% eran ASA3, es decir, paciente que padece de corazón, que habrá tenido ictus, que ha tenido problemas de infecciones y que ha tenido muchos otros problemas. A veces son pacientes que dejan lo de la función sexual un poco más de lado. No obstante, se puede hacer alguna variación de la técnica para preservar la eyaculación, pero normalmente no lo piden los pacientes. Los pacientes piden que les dure la operación, orinar bien, y es raro que el mayor problema de un hombre sea eyacular, cuando está empezando a tener complicaciones de otra índole. En realidad, la eyaculación retrógrada o la aneyaculación lo consideramos un factor de calidad, digamos, del resultado quirúrgico. Me explico. Aquellas técnicas que, digamos, que postulan, que preservan la funcionalidad, digamos, de la eyaculación, en realidad son muy poco desobstructivas, ¿de acuerdo? Si el paciente, digamos, en estos pacientes en la indicación quirúrgica prima la desobstrucción, son pacientes que orinan mal, que tienen complicaciones. Si el paciente, si el porcentaje, digamos, de pacientes que tienen preservada la función, digamos, de eyaculación después de la cirugía es muy alto, quiere decir que lo que les has desobstruido es poco, que probablemente a medio o largo plazo van a precisar nuevas cirugías. Hay un concepto muy importante que es que nos gusta explicar, que la eyaculación no necesariamente tiene que ver ni con la libido, ni con la erección, ni con el disfrute sexual. Me explico. El paciente que ha podido perder la eyaculación después de una cirugía, bien esta o bien oncológica, pero que preserva, digamos, su función sexual, tendrá, si quieres, una sexualidad diferente. Digamos, refiere a una erección seca, suelen decir los pacientes sin eyaculación, pero
la capacidad, digamos, para disfrutar de una relación sexual puede ser diferente, pero se mantiene prácticamente intacta. Bueno, luego hay otra cosa muy importante también, que es el placer, el orgasmo. Y bueno, no sé qué opinarás tú, Luis, pero por compañeros nuestros operados, pues la gente parece que tiene hasta orgasmos más intensos. No sé cuál es la explicación, o si tienes experiencia. Igual que están más relajados, ya. Pero bueno, que ya no están preocupados de otro asunto y entonces puedes concentrarte más. Sí es cierto que de vez en cuando viene algún paciente a la consulta preocupado porque nadie le dijo que iba a quedarse sin eyacular y de repente no eyacula y dice, a ver qué va a pasar aquí, a ver si voy a explotar por algún lado, ¿no? Tal, y no... Pero le tranquilizas y todo el mundo lo entiende enseguida. Teníamos una pregunta aquí en la mitad. Sí, hemos visto que esta técnica, OLEP, es una técnica para suprimir las molestias, digamos, asociadas a la hiperplasia, ¿no? Dificultades de orinar, frecuencia excesiva o levantarse por la noche, etcétera, etcétera. Sin embargo, parece que es una cirugía mayor, es una cirugía importante, ¿no? Con una herida, decías, una herida, en fin, que tiene sus consecuencias, ¿no? Y sus efectos secundarios posibles. Últimamente se ha oído en la prensa que hay una técnica que viene de América, como tantas otras, que se refiere a la inyección de vapor de agua, ¿no? La Rezum, creo que se llama, y que parece que es una técnica estilo láser verde, digamos así, porque, digamos, libera el paso urinario sin quitar el conjunto de los gajos de la próstata, ¿no? Evidentemente es una técnica diferente, mucho menos invasiva, con menos efectos secundarios y que probablemente no tenga la duración que pueda tener la OLEP, ¿no? ¿Qué pensáis de esa nueva técnica que parece que empieza a llegar? La conozco, creo que es la próxima que voy a aprender. Es una técnica que consiste en aplicar vapor de agua a alta presión para hacer una zona hueca. Es lo mismo que se utiliza para hacer las piezas de cerámica o los metales, zonas huecas en la industria, es lo mismo. Es una evolución de una cosa que se hacía en Estados Unidos hace ya 25 años y lo hacían médicos que no eran urólogos en su consulta de forma ambulatoria, ¿no? Con eso con esa técnica se puede conseguir quitar una parte de la próstata, pero luego hay que estar con sonda, parece ser que 5 o 7 días a que ese tejido pues vaya saliendo. Es una técnica que a priori no es definitiva. Puede ser que el 30% de los pacientes necesiten otra intervención en 3 años. Puede ser. Y tiene su hueco, pero su hueco no es en el paciente que ya está con complicaciones o síntomas muy severos, sino que empieza a tener pocos síntomas y yo creo que su hueco será en el futuro, que en vez de tomar fármacos durante años y años y años, que eso creo que cuesta más que una fibra de láser, mucho más, explicarle, pues mira, haciéndote esto, vas a estar unos días con sonda, pero no vas a tener que tomar una pastilla durante años, ¿no? Y posiblemente te duren unos años. Y si hay que repetirte el procedimiento, pues no va a ser sin ingreso, ¿no? Puede tener un hueco, ¿no? Pero se han hecho muchos intentos de tecnologías de esta índole, con radiofrecuencia, con ondas de microondas, para destruir partes de la próstata, y otras técnicas de cirugía todavía menos invasivas, como poner uno que se llama Urolift, que son como unos ganchos que comprimen la próstata. Hay varias cosas distintas, ¿no? Pero eso se puede ofrecer a alguien que acepta que la tasa de fracaso de eso en 2 o 3 años pues es alta, ¿no? Que igual quieres arriesgar poco ahora, ganar tiempo y ir viendo. A mí a veces me resulta un poquito peligroso la forma en la que se plantean las técnicas médicas, digamos, en la información, digamos, en la prensa escrita, en la televisión. Generalmente, y espero que no haya ningún periodista o que nadie se lo tome mal, se busca una cierta espectacularidad, digamos, en la forma de plantear las cosas, ¿no? Y bueno, esto lo entendemos, ¿no?
Nosotros tenemos que ir a los datos científicos, ¿de acuerdo? En los datos científicos quedan reflejados en los artículos médicos, en las guías clínicas, etcétera, etcétera. Utilizamos a veces la palabra gold standard, ¿no? Es decir, aquella técnica, digamos, que es de referencia en el uso de una patología. En este momento esa técnica, el Rezum, no lo es. Puede que tenga recorrido, puede que mejore la técnica y puede que dentro de unos años se hable al mismo nivel y a la misma altura que otras que en este momento de las que estamos hablando. Tendríamos que valorar dos cosas muy importantes. Una es el resultado, digamos, de la técnica, y segunda cosa muy importante es el efecto, digamos, a medio o largo plazo. Es decir, muchas de las técnicas quirúrgicas, no solamente en el tratamiento de patología benigna, sino oncológica, han fracasado cuando, a la vista, digamos, del transcurrir del tiempo, se ha demostrado que la curva, digamos, de resultados positivos decrece hasta un nivel prácticamente como el previo a la cirugía, ¿de acuerdo? Esto es un dato importante. Con esto, digamos, no hay que menospreciar la aparición de técnicas nuevas. En la patología benigna son muy frecuentes y puede ocurrir, repito, que en unos años se pueda poner a la misma altura, digamos, que técnicas, digamos, clásicas, que en este momento supone el gold estándar, como es el OLEP. Sí que es cierto que el OLEP o la enucleación prostática es una técnica, si quieres, de cirugía mayor. Esto sería un poco discutible, qué es mayor y qué es menor. Es una técnica ciertamente un poco invasiva, pero bueno, hay que insistir en que la tolerancia, digamos, a la cirugía es muy buena, la estancia hospitalaria es muy corta, el tiempo de sondaje es muy corto, el porcentaje de complicaciones es muy bajo y desde luego los resultados a medio y largo plazo son espectacularmente superiores a cualquier otra técnica. Sobre todo indicados en las próstatas de mayor tamaño. El tema está que todos estos buenos resultados están haciendo que se extrapole, digamos, la indicación ya no solamente a lo que era la indicación inicial de próstatas de un volumen mediano o grande. Hoy en día estamos viendo que incluso en las próstatas más pequeñas los resultados son mejores. Por tanto, hay que tomar las cosas con una cierta precaución cuando las leemos por ahí. Estuve en Barcelona en un taller de OLEP y el que más hace de Barcelona decía que a todo el mundo había que hacerle OLEP, decía. Yo creo que no hace falta, ¿no? Que las más pequeñas se pueden operar bien de otras maneras, ¿no? Con buenos resultados, ¿no? Pero en cuanto al estudio de todas esas nuevas tecnologías, yo digo a mis compañeros que el adenoma de próstata está un poco olvidado, porque todas esas nuevas tecnologías lo que hacen es estudios de seguridad de que es igual o más seguro o de superioridad frente a la RTU, y varios de esos estudios es con la RTU monopolar, que ya se sabe que está superada por la RTU bipolar, ¿no? Y nadie se hace un estudio comparado con una técnica de nucleación, nadie. Entonces hacen estudios de seguridad a 1 año, 2 años y que has mejorado en cuestionarios. Eso es la mayor parte de los estudios, de los fármacos y de las técnicas que no son, digamos, de cirugía con menos herida o más ambulatorias, ¿no? Con cuestionarios, muchos cuestionarios y muchas cosas, ¿no? Entonces yo no puedo hacer 5 cuestionarios a cada paciente cada consulta. A mí el paciente me tiene que decir, ¿estoy contento o no estoy contento? ¿O tengo este problema? ¿Cómo podemos mejorar, no? En el posoperatorio. A veces tienen síntomas irritativos después de la operación o antes y tienen que tomar fármacos, ¿no? Pues hay que tener paciencia y darle tiempo. Con la mayor desobstrucción, la vejiga se puede reacomodar y luego tener la mejor calidad de vida, ¿no? Pero a veces uno puede mejorar hasta cierto punto, si ha esperado mucho a operarse, ¿no? Y voy a decir otra cosa. Sí, que lo habéis dejado muy claro. En el caso del Rezum, además, no está indicado para próstatas superiores a los 100 gramos, tiene sus limitaciones. Entonces, una parte muy importante de lo que tú has dicho antes, además, es la del tejido, ¿no? Hasta ahora todos estos láseres no permiten obtener una muestra de tejido, y 1 de cada 18 de los que tú has intervenido con OLEP ha dado ese tejido luego en anatomía patológica un cáncer, ¿no? Por tanto, bueno, pues hay diferentes factores, que conste que aquí no estamos vendiendo nada, simplemente aportando y compartiendo un conocimiento que es lo que nos traen las nuevas generaciones. Sí, ya me acuerdo lo que iba a decir sobre fármacos, ¿no? El segundo fármaco más vendido en España, en Europa, en toda Europa, empieza por Duo. Lo toma muchísima gente y yo lo he puesto haciendo... ¿Podría repetir, por favor? El nombre del fármaco. Empieza por Duo.
¿no? Y es el fármaco que más se ha utilizado y el que ha demostrado que en algunos pacientes el adenoma se les reduce y los pacientes a los meses notan mejoría. El que a los meses no nota mejoría debería dejarlo. ¿Qué pasa cuando uno empieza con 55 años a tomar eso? Pues que yo veo mucho en la consulta que les repercute en la función sexual. Por ejemplo, la semana pasada vi 3 pacientes que decían que este fármaco les influía en la eyaculación, en la erección y en el ánimo. Y 2 dejaron de tomarlo y el tercero dijo que como había notado cambio, cambiaba mejor, prefirió seguir tomándolo. Pues sin embargo la ciencia te saca un ensayo que lo compara con placebo y te dice que los pacientes tienen los mismos efectos secundarios que un placebo. Pero a ver, si es un fármaco que tiene efecto hormonal en la próstata y que cada 2 por 3 lo veo todas las semanas en la consulta eso, ¿cómo la ciencia me dice eso? O sea, la ciencia es una cosa a lo que se publica y luego el que entienda en eso tiene que analizar esos resultados y verlos, ¿no? Porque los números a veces se pueden interpretar y manipular un poco. Bueno, gracias. La conferencia muy interesante. Ha valido la pena venir. Una pregunta a los 3 doctores, una pregunta os voy a hacer. ¿Creéis en la naturaleza, en las hierbas, para digamos, disminuir la próstata? Se usan desde siempre, ¿no? Desde los romanos se usa la Serenoa repens, Pigeon africanum, ¿no? Que puede tener un poco de efecto antiinflamatorio en la próstata y algunos pacientes pueden notar efectos. Ahora me ha sorprendido la semana pasada verlo en la tele. No sé cuál, si era el Pigeo africanum o la Serenoa repens, ¿no? Evidentemente prefiero que un paciente no tome una fitoterapia que un tratamiento que tiene una influencia hormonal. Me explico, por ejemplo, los tratamientos hormonales para la próstata, que son con finasteride y dutasteride, ahora la Agencia Estadounidense del Medicamento hizo una alarma el año pasado de que a los pacientes jóvenes mejor no ponerles ese tratamiento que tiene una influencia hormonal porque favorece que si ese paciente desarrolla un cáncer de próstata va a ser más agresivo. Entonces es mejor reservar ese fármaco para los pacientes a partir de cierta edad, pero a los jóvenes que pueden tomar eso durante más de 10 años no ponerle, porque cuando hay una deprivación de andrógenos, de testosterona, parece ser que el cáncer de próstata, que hipotéticamente uno tiene unas probabilidades de desarrollarlo, va a ser peor, ¿no? Entonces me parece la fitoterapia una buena opción en alguien con síntomas leves y que sea más tirando a joven y que vaya probando. Por ejemplo, en Marruecos hay un 1% de próstata, gracias al té verde. ¿Ustedes no han oído? O sea, habrá que... No, solo de Marruecos no sé, lo que pasa es que si pongo la curva poblacional de Marruecos habrá mucha gente de menos de 20 años. Yo creo que en Marruecos el 50% de la gente tiene menos de 30 años y menos gente llega a los 70, 80 años con posibilidades de pasar por quirófano. Entonces dentro de unos años en Marruecos tendrán los problemas que hay aquí de la gente mayor, probablemente. El conjunto de los tratamientos farmacológicos que utilizan sustancias naturales es lo que conocemos como fitoterapia. A mí me gusta ser bastante académico con los resultados, ¿no? Es decir, quién utiliza el fármaco, qué grado, digamos, de afectación tiene, qué clínica tiene, qué resultados en el momento y a largo plazo. La fitoterapia hoy en día está aceptada en las guías clínicas, es decir, aparece, digamos, en las recomendaciones que dan las agencias europeas, española, americana, etcétera, etcétera, como tratamiento, pero hay una cosa que es cierta: el nivel de evidencia, digamos, de resultados es bastante bajo, es decir, que comparativamente con otro tipo de tratamientos farmacológicos su eficacia, digamos, es limitada. Eso no quiere decir que nosotros no lo utilicemos, se utilizan porque, digamos, están perfectamente estandarizado su tratamiento. Lo que pasa es que debemos utilizarlo un poco lo que decía el doctor Lavairu, quizás en pacientes jóvenes, porque tiene menos efectos secundarios, quizás en gente con sintomatología más leve, porque su eficacia es más limitada. En definitiva, dentro del armamentario, digamos, terapéutico que existe, tanto farmacológico como quirúrgico, tenemos que considerar, digamos, todas las opciones, es decir, fitoterapia, alfa-bloqueantes, dutasteride, bien, y tratamiento quirúrgico lo mismo. En la medicina lo que tenemos que hacer es adecuar el tratamiento bien farmacológico o quirúrgico, o incluso las medidas, digamos, y que decimos
higiénico-dietéticas para el paciente y la sintomatología que tenga. Es decir, hacer bueno ese dicho que dice que no existen enfermedades sino enfermos. Lo que para un paciente puede ser adecuado, quizás para otro no. Lo que un paciente joven con una sintomatología leve puede beneficiarse de un tratamiento con fitoterapia, como usted dice, del té verde, del Pigeon africanum, de la Serena repens, puede que en un paciente un poquito más mayor con una sintomatología más obstructiva, con una limitación importante de su calidad de vida o incluso con complicaciones ya añadidas del proceso obstructivo, a ese paciente no le va a valer. Por lo tanto, tenemos en cuenta todo, como decía, todo ese armamentario terapéutico, farmacológico como quirúrgico. Intentamos adecuar todos ellos al tipo de enfermedad del paciente, a las características del paciente y a las características de su próstata. Gracias. Sí, no, y para terminar, bueno, los frutos naturales los empleamos y los vamos a seguir empleando muchísimo, sobre todo el Pigeon africanum. Sí. Tiene un efecto descongestivo prostático, hay gente que mejora, pero lo que dicen mis compañeros, fundamentalmente en estados iniciales, ya cuando la vejiga está sufriendo, empieza a tener residuo postmicional, no es capaz de vaciar, pues bueno, ya requiere de tratamientos o más eficaces o técnicas quirúrgicas. Pero en estados iniciales se emplea y lo seguiremos utilizando. Perdón. Cuesta disociar el orgasmo de la eyaculación. Pero en el caso de la hiperplasia puede motivar, además de las molestias habituales, una eyaculación retardada. Lo que se entiende por una eyaculación retardada. En realidad, la ausencia de eyaculación no está generalmente asociada a una aneyaculación, sino lo que decimos a una eyaculación retrógrada. A lo mejor es un concepto un poco difícil, trato de explicarlo. En realidad lo que va a ocurrir tras una técnica quirúrgica o con algunos fármacos es que el eyaculado se produce, pero en vez de salir, digamos, por la uretra hacia adelante, por el pene, va a salir hacia la vejiga. Esto es lo que produce, digamos, que la sensación, digamos, placentera del orgasmo en realidad se mantenga. Aneyaculación sería cuando el paciente no eyacula, no es que vaya hacia atrás. Suelen ser otro tipo de cirugías, abdominales, oncológicas, etcétera. Es un poquito la diferencia entre aneyaculación... Sin embargo, la diferencia es notoria, es decir, sentir esa eyaculación, verla o no verla, entraña una diferencia. Es cierto, puede ser, pero la sensación que se obtiene por la eyaculación en principio se mantiene, simplemente que el semen no sale hacia adelante, sino que sale hacia atrás. Ya lo de verla o no verla, pues lógicamente es un matiz, digamos, yo creo que menos importante habitualmente, ¿no? A veces a nivel, digamos, subjetivo puede influenciar, a nivel, digamos, psicológico, ¿no? Pero bueno, a nivel, digamos, de disfrute sexual, en principio los pacientes suelen referir, digamos, un estado, digamos, una situación de satisfacción bastante similar. En cuanto a las sensaciones del hombre con la eyaculación, pues cada uno es distinto. Yo hice una tesis en andrología y cada hombre te contaba perfectamente cómo eyaculaba. Igual otras cosas de su salud, no, pero si eyaculaba poco o mucho, si le costaba, si tal, te lo podía decir. Luego eso no servía para nada en cuanto... mi tesis fue sobre los fármacos tipo Viagra. Y... Creo que ese tema les va a sí, gustar más sí, que el que teníamos. Sí, que son muy seguros, que estéis tranquilos, que se pueden utilizar muy fácil. Entonces, pero con cada hombre percibe la eyaculación y la puede valorar, igual que le puede excitar o dar más satisfacción, pues una cosa que otra, ¿no? Eso, la sexualidad es tan variada que es posible que a algún hombre, el no ver eyaculado, pues sí le trastoque un poco, ¿no? Pues si lo explicas bien, que no va a tener ningún problema de salud o si estaba muy preocupado anteriormente, pues igual se va a una técnica de intentar preservar, ¿no? Pero que su éxito también puede... Sí. Claro, el que ha tenido mucha suerte es ese que has contado, que lo sentía mucho más después de la cirugía. Aquel sí que le dejaste muy bien. Quiero agradecerles a todos su presencia, su asistencia, y hoy titulabas tú en el Diario Vasco con una cosa que quiero que la recuerdes antes de terminar. Bueno, los hombres deben realizarse un PSA a los 50 años. Hombre, las guías no dicen que todos los hombres tengan que hacérselo.
Pero si tienes curiosidad de tu riesgo de cáncer de próstata, ¿por qué no hacértelo? ¿No? Yo los urólogos que conozco se han hecho a los 50 un PSA. Es mejor saber tu probabilidad de tener algo que de no tenerlo, ¿no? No sé. Lo que se llama el screening masivo, es decir, la detectación del PSA, para todos los pacientes sintomáticos o asintomáticos, hoy en día no está claramente establecida y no se aconseja. Lo que se hace es lo que se llama el screening, discrecional. Aquel paciente que esté interesado en conocer su estado de salud, porque quiere saber el ácido úrico, su PSA, o desde luego en aquel paciente que tenga sintomatología. Es decir, no se debe hacer, de forma masiva a toda la población, sino a aquel paciente que tenga sintomatología y a todo aquel paciente que considere, le va a aportar datos sobre su estado de salud. Entendemos que todos saben que un PSA es un marcador más en una analítica de sangre, es decir, que cuando usted se hace la analítica de sangre, los hombres, las mujeres no da. ¿Vosotros cuando cumpláis 50 años os lo haréis? Nos faltan 15 o 20 años todavía. Es una buena pregunta, pero bueno, un poco en la línea, pues el screening, hacerlo todo el mundo no está indicado, pero sí, cuando pues hay clínica miccional o antecedentes familiares es muy importante, pues bueno, detectar tumores, sobre todo. Muchas veces son tumores poco agresivos que no van a dar ningún problema, pero sí que hay otros condicionantes que nos pueden llevar a descubrir tumores muy agresivos, que en gente muy joven pueden dar muy metastásicos, entonces pues hay que un poco hilar fino, y con la gente sintomática y con factores de riesgo familiares, pues sí que es necesario hacerlo, ¿eh? Pero no a todo el mundo por sistema, vamos. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en junio. Gracias. Buenas noches.